con, con una pregunta que parece que no está relacionada, pero sí está relacionada. Déjame ver la resolución. Este, primero, me llama la atención de saber cuál es la opinión de ustedes que ya son cristianos maduros, ¿verdad? Curtidos en las batallas del Señor, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, experimentados en quebrantos y lo demás, etcétera. O sea, ¿por qué ha perdido la iglesia cristiana tanta influencia en la cultura que nos rodea? Porque eso es un tópico esencial relacionado con el relativismo moral. Porque parte del relativismo moral que estamos viviendo es precisamente porque el cristianismo ha ido perdiendo influencia en el mundo, en la cultura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su visión de, de esa situación? ¿Por qué la iglesia ha ido perdiendo influencia? O sea, ¿por qué ya no tenemos tanta influencia en la cultura, en las universidades? Y sabemos que ha sido un retroceso histórico, ¿verdad? Pero me gustaría saber la opinión de ustedes. A ver, hermana o Jorge. Ahora sí. No, estaba aquí con mi mami. Espérenme tantito. Sí, Que no, sí ha perdido la iglesia cristiana influencia en la cultura que la rodea. Pues sí, yo creo que sí, también lo contestó mi mami, ¿verdad? Bueno, mi mami dice que hoy sí, pero eh, pues sí y no, porque, por ejemplo, que no, lo digo un poquito por Eliasim, que lo veo que con esta forma de trabajo lo veo que va creciendo. Y ujú, bueno, lo veo en donde lo veo muy fuerte, en donde lo veo muy fuerte es por ejemplo, en Florida, ujú, que que llegan muchos migrantes de Sudamérica y que vemos que han ido, que llegan a la iglesia como refugio y ahí ujú, encuentran una forma de crecimiento. ujú, En Eliasim el crecimiento es lento, pero es muy, pero como que lo siento muy firme por ser pequeño. Y ujú, en general, como que veo esos tres factores y en general veo que la iglesia, por la sociedad, sí ha perdido influencia en la cultura que la rodea. Yo me quedaría con esa conclusión, que sí ha perdido influencia en la cultura que la rodea. no, definitivamente, ¿verdad? Inclusive, pues ya en Europa y en países como los Estados Unidos, que digamos Se que ha son acabado, sí, los punteros de la cultura occidental, Estados Unidos y Europa, ¿verdad? sí. Este, digamos que el cristianismo ya inclusive se ve hasta sospechoso, ¿no? Este, hasta mucha gente dice que hasta sienten vergüenza, ¿verdad? De decir que son cristianos. Yo no veo por qué, ¿verdad? Pero mucha gente así lo dice, ¿verdad? Porque la cultura misma, hemos entrado en un momento, ¿verdad? De que el cristianismo se ve como una fuerza retardataria, no una fuerza de avance, lo cual es falso, ¿verdad? Es una visión falsa. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo con Sí, nosotros físicamente aquí en este mundo, ¿verdad? Porque Él sigue con nosotros espiritualmente, pero cuando estuvo físicamente con nosotros allá en, en la Palestina, Él tenía la habilidad y la tendencia de empatizar con los pecadores y los marginados. O sea, eso le fue abriendo influencia, ¿verdad? A mí me llama la atención eso, ¿verdad? Él tenía un corazón, ¿verdad? Este, dirigido o totalmente abierto hacia los quebrantados y hacia los marginados, ¿verdad? A los que se sentían impuros. Y por otro lado, la élite religiosa de Israel, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos y las otras sectas raras que andaban ahí, como los esenios y los celotes, ¿verdad? Ellos
ellos de alguna manera practicaban la separación de los impuros, ¿verdad? O sea, ellos decían, nosotros somos un grupo santo, ¿verdad? Y nosotros no podemos convivir con los pecadores, ¿no? Este, entonces, ah, yo ahí veo, estamos hablando acerca del relativismo moral y estamos hablando de por qué la iglesia ha perdido influencia en el mundo, ¿verdad? Influencia cultural. Entonces, lo curioso es que el Señor salía, ¿verdad? O sea, lo vemos en los evangelios, el Señor salía a Sí, sanar, salía a sanar, ¿verdad? Salía a predicar, salía a esparcir el mensaje del reino, ¿verdad? Y, y él no evitaba a los pecadores, al contrario, él tenía un corazón, ¿verdad? Abierto a los pecadores, ¿no? Entonces, la moral del reino de Dios tenía contacto con el mundo a través, ¿verdad? Del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? El Señor tenía autoridad, ¿verdad? Y decía, tus pecados te son perdonados. Y por eso precisamente lo querían crucificar, porque en aquel tiempo la visión religiosa, ¿verdad? De los fariseos, solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces, uh, nosotros como iglesia, como asamblea, como eclesía, ¿verdad? Como los que hemos sido llamados fuera del mundo para ser los discípulos del Señor, o sea, tenemos ese mismo corazón, ¿verdad? O sea, salimos con los pecadores, salimos con la gente que está necesitada, salimos con la gente que está al margen de la sociedad y vamos con ellos a ministrarlos. Yo pienso que en algunas iglesias sí, ¿verdad? Y la hermana, pues, o aquí Jorge o Joe nos pueden dar el ejemplo de Eliasim, pero de que han salido, ¿verdad?, a encontrarse con la necesidad de la gente. Pero yo veo una tendencia muy fuerte, ¿verdad?, en la iglesia a encerrarnos en cuatro paredes, ¿verdad? Y hacer nuestra vida ahí separados del mundo, ¿verdad? Y la verdad, esta, esta confesión también es un poco hipócrita, me siento un poco hipócrita porque yo también hago lo mismo, o sea, no salgo de mi casa, pues es difícil que salgamos, ¿verdad? A compartir con la gente, ¿verdad? Y ahora hoy en día, pues usando los medios electrónicos, pues hay otras formas de salir, ¿verdad? Yo pienso Bueno, que... ¿Dónde? sí, si me permite, nada más te interrumpí. Soy profesional esto de interrumpir, pero Sí, adelante, ¿no? yo creo que hay que identificar las regiones en las que el cristianismo ha perdido influencia, como en Estados Unidos, porque es Ujú. cierto, los números no mienten. En Estados Unidos, por ejemplo, en los 90, en 1990, aproximadamente el 90% de los estadounidenses se identificaban como cristianos y para el Ujú. 2020 ya la cifra había caído a 64%. Exacto. Y el crecimiento de los nones, el número de personas que se identifican como ateos, agnósticos o nada en particular, sí ha crecido significativamente en Estados Unidos, ¿no? Ya está teniendo un impacto en la política, en la sociedad y en todo lo demás. Pero es cierto también que en otras zonas del mundo, como en el sur básicamente del planeta, digamos, en los países del sur, ha crecido el cristianismo, ha crecido la influencia del cristianismo. Entonces, es una cuestión también que hay que aclarar. Por Sí, ejemplo, en geográfica, China exacto. es multifacético y complejo, ¿no? Ha habido un aumento en la población cristiana significativa. Se estima que hay alrededor de 96.7 millones de cristianos en China, lo cual representa el 7% de la población total del país. O sea, y algunos estudios tienen que van a ser 247 millones de cristianos en el año 2030, ¿ven? Entonces, pues ha habido un cambio radical ahí, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la región, pero si nos concentramos en la situación de Estados Unidos, es interesante porque Estados Unidos es, digamos, el país, la economía más fuerte de la te galaxia, escuchas, ¿verdad? Ujú. la economía más fuerte de la galaxia, pero, y estamos muy cerca de Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos, en Charlotte hoy, pero, y es lo que nos compete, porque además para México, pues es mucho, muy importante Estados Unidos, porque también eventualmente se va a reflejar la misma realidad que está reflejando en Estados Unidos en México.
En México también ha crecido Ajá. el cristianismo. A ver. Yo creo que sigue estando fuerte en México y creciendo. Pero ¿a qué se debe esto? Esa es la pregunta que a lo mejor nos deberíamos de hacer. Y tú decías que bueno, que es la Mira, comodidad, que dejamos de salir a la se calle. pone Creo que azul. tiene razón. ¿Qué ibas a decir, madre? No, no, sí, Yo lo veo, lo que tú dices es cierto y qué bueno que hiciste ese comentario porque la verdad es lo que faltaba en la narración. Tiene que ver mucho con la geografía. Obviamente, el cristianismo es, yo creo, la única religión que tiene una plasticidad tremenda, ¿verdad? O sea, cuando inició el cristianismo lo empezaron a reprimir en Palestina y el Imperio Romano, pero se fue extendiendo, se fue extendiendo. Y donde quiera que es reprimido, se va extendiendo a otros lados, ¿verdad? Este, no todas, las demás religiones no gozan de ese dinamismo, ¿verdad? Al menos, digo, los estudios sociológicos que se han hecho no lo muestran así. El Islam es una religión tardía, ¿verdad? En relación al judaísmo y al cristianismo, y sí tuvo una época de expansión tremenda, pero fue una expansión más bien basada en el poder militar y demográfico, ¿no? Ahora Este, hay una cuestión importante también que hay que aclarar, y es que al menos yo distingo entre religión y una relación personal con un Dios vivo. Es decir, religión y lo espiritual, la religión y lo espiritual, en contraposición con lo espiritual. uh-huh. Y si vamos a hablar del relativismo moral, tenemos que hacer esta distinción que es muy importante porque te confunde y cuando te confundes ya perdiste, ya no hay manera de encontrarte. Sí, claro. Cuando hablamos de religión, yo identifico ciertos elementos que hacen de una religión una religión. ¿Qué es una religión? Es una religare, viene de religare, que es De religar y de, de reunir, ¿verdad? de Juntar. reunir, de dar sentido a las cosas, pero es siempre con ciertas características. Uno es humanística. Toda religión parte del hombre y es un intento del hombre por llegar a Dios. Es como la Bamba, con una escalera grande y está chiquita, allá Allá arriba, ¿no? arriba. Así es. Es un intento del hombre por llegar a Dios y hay 2000 religiones en el mundo y no importa qué clase de religión estemos hablando, todas tienen la misma filosofía central, el hombre tratando de llegar al cielo. Esa es una de las características de todas las religiones y es por medio de hacer cosas. Entonces, tú haces cosas y te acercas a Dios. Y normalmente todas las religiones, obviamente, están basadas en la moralidad humana y cierta clase de ética para llegar a Dios. Y toda religión en ese sentido es un intento humano de llegar a Dios, pero es además un intento fallido y es un intento que además está mediado siempre por un sacerdote o sacerdito, como le quieran llamar, o el chamán, o el brujo. Yo soy el brujo en cualquier Sí. religión, o el pope, el Sí, pope. es un estrato de mediación, un estrato mediador, un estrato. Exactamente. Y eso es un estrato, como tú dijiste, de mediación, donde yo soy el mediador, tú te reportas conmigo, yo me reporto con Dios, yo le digo a Dios que te bendiga, tú nada más repórtate conmigo. Y Exacto. esos dos elementos son los que distinguen toda religión, por eso yo estoy de acuerdo con Marx que la religión es el opio de los pueblos, porque no es sino una estrategia mercadotécnica para sacarte la lana, period, y para instrumentalizar a la gente con la idea de Dios, es lo que es una religión. Cuando nosotros hablamos de Cristo y de lo que nosotros creemos y hacemos y sentimos y experimentamos, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con un Dios vivo, que era lo que decías al principio. Sí, es Cristo precisamente a lo está que me vivo. refiero, que el patrón que Dios siguió para encontrarse con nosotros era un patrón de ir por nosotros, no de que nosotros fuéramos, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús en su ministerio ejemplificó todo eso. Él iba por la gente, ¿verdad? No esperaba que nos decía, vamos a hacer una reunión y les voy a mandar unos folletos, ¿verdad? Y a ver si vienen. Y ya una vez que caigan aquí, pues les hago la venta, ¿no?
cómprame mi libro, cómprame mi cassette y bienvenido, ¿no? Y cáete. No, el Señor Jesús, él iba, o sea, es precisamente la diferencia entre dos paradigmas, ¿verdad? El paradigma atraccional y el paradigma misional, por así decirlo, o misionero, pues. Exactamente, pero no nada más en ese sentido, sino en un sentido real de transformación espiritual. Es decir, ¿qué es lo que nos distingue de una religión? Porque puedes encontrar en una iglesia cristiana, puedes encontrar al religioso y al que tiene una relación personal con un Dios vivo. Claro. El religioso trata de hacer cosas para llegar a Dios, trata de cumplir con una ética y hacer cosas, y es la filosofía fariseica, ¿verdad? Tú vas a ganarte el cielo mediante hacer cosas buenas. Te vas a portar bien, vas a dejar de hacer esto, vas a dejar de hacer lo otro, vas a mantener las apariencias y vas a llegar a estar con Dios, o estar como Dios, o ser como Dios, ¿va? Pero en nuestro caso, como tú perfectamente dijiste, es Cristo que nos alcanza, y cuando nos alcanza nos transforma por medio del Espíritu Santo, y entonces nosotros somos transformados por el poder de Cristo. Y este poder de Cristo es espiritual y no es una religión, porque nosotros no tratamos de llegar a Dios, o ni siquiera tratamos de que Dios nos sea propicio, o que o que agradar a Dios por medio de nuestra acción moral, sino que nuestra acción moral es consecuencia de que Cristo vino a nuestro corazón, y Él nos transforma de dentro hacia afuera. Él transforma nuestro corazón, nos hace querer estar aquí. Por ejemplo, a mí esta noche, en vez de estar con mis amigotes allá en el bar, Echándote unos pistos ahí. echándome mis pistos ahí, que al fin y al cabo estoy en una ciudad extranjera y todo lo demás, porque el Señor nos pone en el corazón tanto el querer como el hacer. Y no es que me dé puntos aquí, a mí me da amor estar con ustedes hablando de las cosas del Claro, Señor. es algo que te nace de dentro, ¿no? Y que tú no te lo puedes explicar, y que tú entonces decían, bueno, ¿y por qué te vas? Bueno, y me fui yo, y también se fue el tío que es cristiano, y se fue mi otro director, porque somos cristianos que sentimos la necesidad de irnos, man. Y tú dices, bueno, pues es que yo estoy libre para dejar fluir lo que verdaderamente soy. Ya no tengo que fingir, ya no tengo que impresionar a nadie, simplemente me voy porque lo que me nace. Yo creo que ahí en eso que tú mencionas, que es muy importante, la relación personal con el Señor, hay dos elementos esenciales, ¿verdad?, que el Señor puso en la mesa. Uno es la justificación y otro es la santificación, y los dos están ligados, ¿verdad? Por la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Por su sacrificio en la cruz, nosotros estamos justificados delante de Dios. Y nosotros, como tú dices, no podemos hacer absolutamente nada o realizar nada en nuestras fuerzas para poder duplicar o estirar o hacer más grande esa justificación, ¿verdad? Es una obra que nos es sobrenatural y nos es totalmente ajena, y nosotros somos los beneficiarios, ¿verdad? Completos de eso. Ahora, debido a esa justificación, a que delante del Señor, por la obra del Señor, somos hechos justos, ¿verdad? Somos santos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Empieza el proceso de santificación, así lo veo yo, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón, como dices tú, debe de nacer, ¿verdad? Esa necesidad de decir, bueno, pues es que yo ya no soy yo, ya no le pertenezco al mundo, ¿verdad? Hay una unión con Cristo, ¿verdad? Y yo ya no puedo responder como el mundo responde, ¿verdad? Yo ya no puedo andar viendo esas cosas, ya no puedo andar tomando esas cosas, ya no puedo andar hablando de esta manera. Y no es una cuestión religiosa que tú digas, ay, es que sí, porque si es una cuestión religiosa, cuando no te estén viendo, pues lo vas a hacer, ¿verdad? Y empieza la doble vida, ¿no? Sino, como tú dices, es un cambio interno, ¿no? Uno dice, ah, caray, pues no, yo ya no siento la necesidad de estar así, ya no siento la necesidad de estar en esos lugares, de estar con esas compañías, de estar hablando lo que hablaba, de estar leyendo o viendo lo que veía, ¿verdad? No sé, o de estar metiéndome las sustancias que me metía, ya depende de cada quien, ¿verdad? Sino que ahora yo siento la necesidad, dada mi unión con Cristo,
pues de estar con Cristo, ¿no? Este, en las diversas maneras que Él me provee, ¿no? Sí, ahora que me salí del bar con mi amigo cristiano, él me decía que me preguntaba por mi mamá, me preguntaba, ¿y cómo está tu mamá? Y luego le dije, no, pues muy bien, mi abuela también, son vagas de playa, son vagas de playa, están nada más, las veo ahí en la playa, disfrutando de los camarones. Órale. Y que están, le decía, pues están en maravillosa salud, mi abuela pues, tiene 102 años, está en maravillosa salud, y cómo se convirtió mi abuela y todo lo demás. Y me platicaba también de su mamá y de todo lo demás, y decíamos, es que es maravilloso darnos cuenta del cambio que produce Cristo en la gente que recibe al Señor, y cómo es maravilloso también ver esos cambios porque no son sobrenaturales, son totalmente sobrenaturales. Si no fuera así, estaríamos siguiendo una religión. Y entonces, ¿cuál diferencia habría entre el cristianismo y el mormonismo o los testigos de Jehová o los maometanos? Porque todos siguen un código moral. No, 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 nosotros no seguimos un código moral, nosotros seguimos a una persona viva que es Cristo, que vive en nuestros corazones y que tenemos una relación personal con Él. Una de las cosas que yo le mencionaba es que en los sufrimientos, porque hemos tenido sufrimientos dramáticos, ¿verdad? Él ahorita está pasando por una situación del trabajo difícil y yo le compartía que aunque hemos sufrido, hemos aprendido que el Señor es suficiente. Hemos aprendido que el Señor es suficiente aún en las situaciones difíciles, ¿no? Ya sea de prueba, de familia, de económicas, de cualquier índole, ¿no? Y él me compartió lo mismo, y no es un rollo que tú digas, es que es único de ciertos cristianos, de ciertas iglesias, no. Es maravilloso verlo en los cristianos que comparten tu fe, que saben que Cristo está vivo. Lo que yo te estoy diciendo me lo estaba diciendo él también. Y es una experiencia real, no es un rollo. Cristo no es un rollo, lo hemos dicho la semana pasada, ¿no? Y si no lo estás experimentando así, quiere decir que efectivamente a lo mejor estás viviendo una religión. Sí, lo que pasa es que también, eso que tú dices es muy cierto, pero también a veces, bueno, al menos yo lo digo por mí, ¿verdad? O sea, cuando hablo muchas veces estoy hablando de mis experiencias personales, no estoy acusando a nadie, ¿verdad? Porque a veces la gente se siente aludida y empezamos con problemas. Yo digo que a veces me han vendido o nos han vendido un Cristo muy pequeño, ¿no? Este, un Jesucristo que, pues sí, es nuestro Salvador, o sea, el Señor ya te salvó y ahí está para lo que se te ofrezca, ¿no? Y es como una aspirina, ¿no? El Señor vino, mucha gente dice, pues el Señor vino a mejorar mi vida. Ah, caray, no, pues no, yo no creo que el Señor haya venido a mejorar mi vida, ¿eh? La verdad, o sea, yo pienso que el Señor vino a transformar mi vida, ¿eh? Este, A darnos vida, como decíamos la semana pasada, ¿no? sí, o A sea, hacernos nacer de nuevo y tener una vida distinta. Es la realidad. Nosotros somos, yo le explicaba cómo había yo cambiado cuando me convertí, cómo había cambiado mi madre, cómo cambió mi abuela, cómo cambió mi tía. Son milagros. y, Somos milagros. Él me platicaba, o sea, él me decía, pues que era alcohólico y tremendo, ¿no? y realmente otra faceta que no conocemos del Señor, pero que nos invita a conocer más de Él, es que el Señor es el inescrutable. ¿Qué significa eso? Que no podemos acabar de conocerlo, pero al mismo tiempo Él quiere que lo conozcamos. Es algo increíble, ¿verdad? O sea, no podemos, como dice el apóstol Pablo, no podemos entender ni la anchura ni la altura, ¿verdad? Del amor de Dios, porque pues no se acaba, ¿no? Y otra cosa que también el Señor me ha revelado en estos últimos días es que el Señor es tierno, ¿entiendes?
y es algo que no nos gusta en nuestra cultura machista mexicana o la cultura del mundo, ¿verdad? Y yo creo que obras recordando a Dostoyevsky, la obra del príncipe o el idiota, ¿no? El príncipe idiota, algo así, el idiota se llama, sobre el príncipe Minsky. Cuando decimos que un hombre es tierno, la gente la ve como que, pues a lo mejor es medio del otro bando, ¿no? O está raro, ¿verdad? O van a abusar de él, ¿verdad? No, o sea, el Señor es tierno y nosotros no podemos abusar de Dios, ¿me entiendes? Él no es tonto, nosotros no podemos abusar de él. Él tiene un corazón tierno, sobre todo si nosotros estamos quebrantados, ¿no? Y eso, Eso que eso- tú dices es muy cierto y lo estás aprendiendo y es muy importante. Por eso el Señor nos dice el que no se convierte en un niño, o sea, en un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Si tú no entras a la presencia del Señor como un niño, no te vas a dejar apapachar por el Señor, no te vas a dejar ¿cómo se llama? Consolar por el Señor, alimentar por el Señor, enseñar por el Señor. Si tú llegas acá con tu idea de que eres muy salsa y de que tú eres muy macho y de que tú la puedes, pues el Señor te va a decir, ¿qué es esto, man? No vas a poder entrar, period. Cuando yo entro a la presencia del Señor, procuro entrar todos los días a la presencia del Señor. Yo me imagino, se los he dicho muchas veces, yo me imagino, lo primero que hago es que me reconozco pecador, me reconozco llegando así, arrastrándome al final del día, ¿no? Y reconozco que pues fallé en todos los sentidos durante el día, en mil cosas, Señor, perdóname. Y luego me imagino convirtiéndome en un niño de 5 años, o como Ian, ¿no? Me imagino a Ian, mi hijo que tiene 7. Me imagino entrando, el Señor me está recibiendo en la puerta y primero me pasa a limpiar los pies y luego ya a veces me tiene que dar con una regaderazo, así, como la manguera, ¿verdad? Y luego el Señor me pone una batita de blanca, totalmente blanca. Y yo tengo 5 años y yo abrazo al Señor porque, como tú dices, el Señor es tierno. El sí, Señor es maravilloso. Y yo no podría entrar vestido de corbata y así de traje como ando ahorita de todo a la presencia del Señor pues sí, porque tú tienes que mantener esta imagen de Superman, ¿no? Y en realidad no es así con el Señor, no, te tienes que poner vulnerable porque el Señor, como tú dices, ciertamente, Él es tierno. Y entonces aprendes cuando entras con el Señor, como todo nos ha pasado, aprendes que tiene sentido del humor, tiene un gran sentido del humor, el Señor. sí, Bueno, increíble. Bueno, entonces, ya si quieren, dejamos esa parte y vamos a... yo que somos hijos de Dios, como tú perfectamente habías dicho, y a veces se nos olvida. Y entonces, cuando se te olvida que eres hijo de Dios, tratas a Dios como si fuera efectivamente un jefe y como si tú fueras un siervo. Y por eso estamos aquí recordando que somos hijos de Dios y que podemos confiar en su amor incondicional. Estaba platicando con otro amigo mío que su hijita es lesbiana. Y ¿Eso es un qué? momento, es duro, es difícil, porque te imaginas, dice él mismo, me dice, ¿sabes qué? Nadie quisiera que su hijo fuera lesbiana, homosexual en ningún sentido, ¿no? Nadie quisiera eso, ¿no? Pero Ujú. dices, pero es mi hija, no la voy a dejar de querer, no la voy a dejar de apoyar, no la voy a Claro. sacar de mi seguro médico, ¿verdad? Su novia sí la sacaron sus papás de los seguros médicos y luego la estuvieron apoyando, dice. Pues no tiene sentido, mejor pues, déjala como en tu seguro médico, ¿no? Y aún los no creyentes, digamos, entienden el concepto del amor de hijo, del amor del padre, ¿no? Y el Señor es así. El Señor te ama conociéndote todo lo que eres. El Señor me ama sabiendo la alimaña que soy. Ujú. Y me ama como yo amo a mis hijos incondicionalmente. Porque tú amas a tus hijos independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. Nunca, los que tenemos hijos sabemos perfectamente, nunca vas a dejar de amar a tus hijos. Hagan lo que hagan. Y cuando tú te das cuenta de eso, bueno, es difícil a veces comprenderlo. Efectivamente,
lo tienes que sentir, lo tienes que experimentar. Como Claro. decíamos, tienes que experimentar a Cristo, experimentar su amor, entrar a su presencia, dejarte amar por Cristo en esa cercanía, pero para entrar a Cristo tienes que hacerte como un niño, si no, no vas a experimentar esa ternura de Cristo. Y no, si tú entras acá con tu capacidad intelectual y todo lo demás, imagínate, no va a funcionar. No, para nada. No, no hay nada de nuestras capacidades intelectuales que pueda impresionar al Señor, inclusive si tuviéramos el IQ de Albert Einstein o algo parecido. No, no creo que lo podamos impresionar en lo más mínimo. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la discusión sobre ya la parte de la relativismo moral. Y bueno, primero vamos a discutir, pues, qué es la moral, o sea, qué es, por ejemplo, ya el estudio más formal de la moral, como la filosofía moral, ¿verdad? La moral, pues, no es más que la consideración o los juicios que hacemos sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? En su manera más sencilla, ¿verdad? O más cruda. Ah, también está relacionado con la ética, ¿verdad? Este, ahora, lo que nos interesa discutir aquí es eh, cuáles son los orígenes de esa moralidad desde un punto de vista de la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Este, y cómo se han ido desvirtuando dadas las tendencias culturales que estamos viviendo y cómo nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, trayendo el mensaje del reino de Dios, porque ese es el mensaje que debemos de traer, ¿verdad? Este, podemos influenciar en la gente para que regresen a la moral revelada por nuestro Señor. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que vamos a exponer en estas sesiones. Entonces, Sí, si me permites, sí, nada más hacer una distinción al respecto de la moral y la ética. sí, Como tú bien dices, precisamente eso te iba a preguntar. la ética es un conjunto de reglas o es un conjunto de valores. La ética es un conjunto de reglas, valores que se deben cumplir, ¿verdad? Pero ¿cómo se diferencia de la moral? Y la moral es qué tanto te apegas tú a la ética que tú dices tener. Ok. Es decir, yo escojo un grupo, la ética cristiana y ¿Qué tan ética congruente protestante, eres? La moral pero es qué tan congruente eres. qué tan congruente eres con respecto a tu ética. O sea, tú sigues un código de reglas, de valores éticos, ¿verdad? Tú dices, sabes que yo me afilio a ser ateo. Y entonces, de acuerdo con los ateos, pues tienes ciertas reglas, aún los ateos tienen ciertas reglas, ¿verdad? Los nazis tenían una ética nazi, ciertos valores. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno es matar judíos, lo bueno es ser puro racialmente, lo bueno es ser alemán, eso es lo bueno. Bueno, pues esta es una ética, ¿va? Y ser moral es qué tan congruente, como dice mi mamá perfectamente bien, eres con respecto a tu ética. Y esta distinción es muy importante para tener los conceptos claros, porque la moral, la ética o los valores éticos están relacionados con la moral, pero los valores éticos, la ética, los valores, ¿qué es lo bueno? ¿Verdad? Está relacionado con bueno. Una cosa es lo que tú dices que es bueno y qué tan congruente es con lo que tú dices que eres bueno, ¿verdad? Entonces tenemos dos problemas en los seres humanos. Uno, escogemos la ética incorrecta, es decir, los valores y las reglas morales que seguimos, las reglas éticas que seguimos, no son las más eficientes ni eficaces, ni las mejores, ni las que producen los mejores resultados. Para nosotros, esta es una. Jugamos mal. Y además, aunque escojamos, la que escojamos, vamos a ser incongruentes. Si eres un nazi, de pronto te van a dar buenos sentimientos y entonces vas a hacer en contra de tu misma ética nazi.
y entonces te vas a convertir en un traidor de los nazis. Y el concepto de traidor es muy interesante porque el concepto de traidor, que es un concepto moral, es, bueno, tú dices pertenecer a este grupo. Tú escogiste pertenecer a este grupo, pero no eres fiel a este grupo, eres un traidor. No te estás comportando de acuerdo a su ética, pues. Exacto. Y lo dramático es que en todas las religiones, en todas las éticas, en todas las filosofías, en todas las culturas, ser un traidor, es decir, no ser congruente con el grupo, es un pecado mortal. Que es interesante porque es un pecado moral de ser incongruente con lo mismo que tú ya dijiste ser. Yo dije ser nazi y le di un pedazo de pan a este infeliz judío. Sí, es que eso rompe la cohesión del grupo, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿no? Porque... Exacto, pero además lo que es interesante de la naturaleza humana es que somos incongruentes al 100. O sea, nos es difícil mantener una ética, pues. Sí, así es. El que se dice que es cholo mientras no llegue con su mamita. En el momento en que llega con su mamita se hace muy puritano, muy lindo, muy querido. Claro, claro. ¿No? Y baja, lo que dicen los cholos es que baja bandera, ¿no? No, es que bajaste bandera con tu jefita, ¿no? Porque somos incongruentes. Bueno, Y y eso aquí es uno de los problemas de la naturaleza humana. No es nada más que escogemos mal lo que es bueno, no sabemos escoger lo bueno de lo malo, que es otro problema, es decir, cuál es realmente la ética que debemos de seguir. Y la otra es si somos congruentes con eso. Por ejemplo, hay éticas muy objetivas. La ética, por ejemplo, de los médicos. Los médicos o los profesionales se adhieren a una ética muy simple, muy clara, muy específica, ¿no? Yo sigo el juramento hipocrático. hipocrático y entonces yo no voy por el dinero, yo voy por la salud y el bienestar de mi paciente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero Y de todos saben, repente terminan millonarios, ¿no? y es una ética objetiva, es una ética positiva, si tú quieres, es una ética que se ha forjado por muchos años, es una ética que no es cristiana, pero pues está bien, ¿no? La podemos aceptar, es una ética, pero no somos morales. A ver, cuando te conviertes, por ejemplo, que yo era católica al 100, ahí sí al 100 te puedo decir, de rezar rosarios, etcétera, etcétera. Me convierto y por eso me consideran mis cuñados o las gentes que me conocieron traidora, ¿verdad? Sí, pero ahí estás traicionando al grupo, Y no me ¿verdad? importa, digo, Estás traicionando al grupo, estás Aline, cambiando, es que estás cambiando, no es una traición, porque una traición es, digo que soy nazi, Sí, una me formo simulación, parte de los nazis y empiezo a salvar judíos, ¿no? Pero yo sigo siendo nazi, sigo trayendo acá ¿cómo se llama? Sigo trayendo acá la suástica. la suástica y las calaveritas, no soy, no, yo me convertí y es fuera diferente, todo. es diferente, es diferente. Ah, ok, Cuando tú dices, ¿sabes qué? Entonces vives una vida transparente, ¿no? Exacto. Sí, porque Ahora, la traición involucra un engaño, ¿no? es la incongruencia tradicional de que tú te dices católico, te dices cristiano, pero pues eres alcohólico, mujeriego, macho, parrandero, jugadero mujeriego, o jugador. sigues añorando lo que es el catolicismo, sigues creyendo que no, que sí, que están cambiando, que por ahí es, eso ya no eres congruente, ahí sí ya estás Sí, traicionando. es que por ejemplo, como nosotros podemos tener falta, bueno, a lo mejor son cosas distintas, ¿verdad? Porque tú te dices, por ejemplo, evangélico, bueno, ¿verdad? Entonces, para un evangélico, lo más importante, la única norma de fe y conducta, pues es la Biblia, por eso eres evangélico, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, por lo que dice la Biblia, sino que es por fe, sola fide, ¿no? Y hay ciertos conceptos que definen la ética, digamos, protestante, es lo que se denomina como a la ética protestante. La ética protestante en Estados Unidos
por ejemplo, son valores que son los valores de la familia, son muy importantes. El hombre es el líder de la casa, el hombre es el sacerdote de la casa, es el efectivo en la casa, el padre, ¿no? Pues es una ética protestante. El gobierno no está para resolverme los problemas, sino que yo debo resolver mis propios problemas con la ayuda de Dios y ser no parte del problema, sino ser parte de la solución. Entonces hay una serie de valores morales de acuerdo con la ética protestante. Y yo puedo ser un protestante, puedo ser un protestante y yo soy incongruente. Sin embargo, a lo mejor voy a ser incongruente. ¿Por qué? Porque pues voy a fallar con todas las éticas que me pongan, porque somos incongruentes desde la más médula, desde el occipucio. Ahora, en el cristianismo, la ética y la ética del Señor, dice el mismo Señor, o sea, hay dos valores en la ética, digamos, de Cristo que yo reconozco. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas. El valor supremo es el amor a Dios. El valor supremo lo dicta Dios. El deber ser lo dicta a Dios. Es el valor número uno. Y el otro es el amor por el prójimo. Sí, el Señor lo dijo, ¿eh? En estos Así dos es. mandamientos están contenidos toda la ley y los profetas, ¿no? Exactamente. Y luego podemos distinguir que, bueno, una de las cosas muy importantes de la ética nuevamente en Cristo es que su palabra, el que me ama, guardará mi palabra y vendremos a él, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? Una de las cosas muy importantes que el Señor habla es de su palabra, de guardar la palabra del Señor, porque es como el Señor nos habla, ¿no? Entonces son cosas que podemos empezar a distinguir dentro de la ética de los de Cristo, pues, que nos refiere a los valores importantes, que es importante para Cristo, esa será la ética. Y nosotros, ¿qué tan congruentes somos con esos valores que el Señor nos dejó en su palabra? Entonces seríamos qué tan morales somos. Ahora, ninguno de los que estamos aquí somos morales con respecto a la ética de Cristo. Ya lo aclaró aquí yo, porque a veces nos olvida que Dios nos ama, como decía yo hace un momento, a todos se nos olvida, a todos se te olvida, ¿verdad? Entonces, es importante entenderlo porque es una lucha, como decía perfectamente Memo, es una lucha en la cual el Señor nos va formando y nos va enseñando que sus valores, que su yugo es ligero y su carga es ligera. Es decir, su ética es ligera. El Señor lo que nos pide es estar cerca de Él. Dice, permanece junto a mi amor, porque lejos de mí nada puedes hacer. Tú tienes que permanecer junto a su ternura. Tienes que ir al apapacho del Señor diario. Tienes que dejarte apapachar por el amor de Cristo todos los días. Tienes que ser como un niño y entrar a su presencia todos los días, porque es ahí donde está la victoria. En la cercanía con Cristo, en lo que experimentas cuando estás imaginándote a Cristo cerca de tu corazón, cerca de ti. Tú utilizas tu imaginación para muchas cosas catastróficas, pues utilízala para ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo está ahí, junto a ti. Es real, pero también está en el trono de gloria y tú puedes entrar a su presencia porque tienes libre acceso. Pues entra, imagínate entrar a su presencia como te la imagines. Imagínate caminando con Cristo junto al mar muerto y cómo le toca, tú tienes 5 años y le tocas la manita al Señor y vas caminando con el Señor y eso te sana, eso te alimenta, eso te llena, estar ahí con el Señor, sintiendo su presencia, su amor incondicional y luego te va a hablar. Luego tu imaginación va a volar y vas a escuchar la voz del Señor que te va a decir, pues sí, no te preocupes, mira, mañana intentas otro y esto. Y te va a decir consejos, te va a decir cosas, porque así es el Señor. Y te va a soltar chascarrillos y te va a hacer porque el Señor tiene mucho sentido del humor. Y entonces la ética del Señor nos lo va enseñando poco a poco al Señor con amor y nos va diciendo, es muy simple, es bien fácil, es permanece en mi amor. No te vayas por el mundo, permanece en mi amor, busca mi amor, busca mi presencia. Enfócate en lo importante, echa mano de la vida eterna. Imagínate cuando vas a estar conmigo, este mundo va a pasar. Vas a tener dolor, vas a tener enfermedad, vas a tener muerte. Finalmente nos vamos a morir.
pero durante todo eso yo voy a estar con ustedes hasta el fin, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí que yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos va mostrando los valores, es decir, la ética que debemos de seguir, y una vez que nos convence de esta ética, que nos damos cuenta lo sencillo que es y lo fácil que es, poco a poco nos va moldeando en el proceso que tú decías, Guillermo, de santificación, y cada día, si seguimos este patrón, cada día nos vamos conformando más a su imagen, a su semejanza, y cada día estamos más cerca, porque estamos pasando tiempo con el Señor. Y esa relación es la que nos transforma. Sí. ¿Qué es lo que nos ha transformado al hablar de los que hemos sufrido situaciones dramáticas y el Señor ha estado ahí? Yo sufrí la pérdida de mis 2 hijos y el Señor estuvo ahí. Mi abuela sufrió la pérdida de su hija este año y el Señor estuvo ahí. ¿No? Sufrimos enfermedades a veces, sufrimos a veces, pues cuando no es el pie, es el COVID, y cuando no es el COVID es la enfermedad de la sobrina, cuando no es la sobrina es, o sea, el cuñado, cuando no es el cuñado es, no, siempre hay cosas que tenemos que pasar, ¿no? Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí. Yo estaba muy inconforme con mi trabajo hasta que el Señor me dijo, no te preocupes. Pues ahora te veo muy contento. Porque el Señor me dijo, el día que el Señor me dijo a mí me dijo el Señor, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te veo Ok. Ok. Bueno, si quieren, para terminar nada más, la siguiente sesión vamos a platicar de que por qué vivimos en un universo moral y, y vamos a entrar en por qué la revelación divina es la fuente de la moral, ¿verdad? Vamos a meternos ahí un poco en el Génesis, el Éxodo, y luego un poco en los Evangelios. Y luego ya, si quieren, podemos tener una discusión acerca de los seres humanos como criaturas morales caídas, ¿verdad? Como la moralidad imperfecta del hombre, ¿verdad? Ya para después entrar en otros conceptos como el concepto de verdad, de absolutos. Estos son conceptos muy grandes, muy amplios, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues nos podríamos pasar muchas sesiones hablando de esto, ¿verdad? Pero yo pienso que son muy interesantes y el tema vale la pena, ¿no? Sí, disculpen tanta interrupción. A veces No, no, está muy bien, tú enriqueces mucho aquí la discusión, está muy bien. De hecho, de eso se trata, que cada quien, la idea de esto más, ya más de que uno dé una clase o algo, es que todos participemos, ¿no? Este, y, y bueno, este tema yo pienso que es muy importante porque si salimos a confrontar o a predicarle a la gente, ¿verdad? Acerca de moralidad y no tenemos claro, por ejemplo, cuál es la conmoción cristiana de la moral, ¿verdad? ¿Por qué la moral relativa no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y por qué la moral revelada en la palabra del Señor, ¿verdad? Nos va a llevar a vivir una vida plena y satisfactoria? Pues entonces no tenemos mensaje, ¿verdad? Muy bien. Gustavo, ¿qué quieres decir? ¿Algo? ¿Quieres agregar algo? No hablaste para nada hoy. Pues es mi me los presento. Sí. ¿Cómo están? Pues muy interesante, ¿verdad? No sé si ya es otra clase anterior. Bueno, no estoy en mi casa. Sí, pues es interesante la pregunta, ¿por qué el cristianismo ha perdido relevancia en estas latitudes, ¿no? Hay una tendencia pesimista, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquel libro, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, de la agonía del gran planeta Tierra, ¿no? Y pues ellos apostaban hacia la apostasía, ¿no? Pero a mí lo que nunca me ha gustado de eso es que, pues yo no tengo, a mí no me invitaron a ir a un equipo que vaya a perder, ¿no? Entonces, sí me explico, o sea, decir que la iglesia está apostatando sería decir que yo quiero apostatar o que yo estoy de acuerdo, ¿no? No creo que sea nuestro caso, pero sin embargo la realidad en los números, pues ahí está.
¿verdad? Por lo menos en estas latitudes y en este periodo histórico, ¿no? Pero entonces hay que Sí, encontrar pero el causas. punto es que no es una apreciación completa, ¿verdad? Porque la iglesia está decreciendo aquí, pero está creciendo en muchos otros lados, ¿no? Sí, yo le comentaba, tú pones a Agustín, un hermano de nosotros, un hermano en Cristo de Chihuahua. Yo estuve misionero 8 años en la India, dejó como 14 congregaciones en esos lugares que les llaman las tumbas de los predicadores. Y le decía a Agustín, pues es que si los mexicanos cristianos mexicanos seguimos como vamos, pues imagínate que el Señor tardara otros 500 años en regresar. Aquí va a encontrar un cráter, no va a encontrar un país, va a encontrar un cráter. Un poquito de broma, ¿no? Pero básicamente decir, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Porque Dios quiere que hagamos cosas diferentes. Yo he estado reflexionando en mi vida, por ejemplo, ahorita me tocó empezar a enseñar un curso de Evangelio de Juan, y es muy interesante el concepto de logos, que todos sabemos que es, por ejemplo, logos lo relacionamos con la lógica, ¿verdad? Y la lógica nos dice cómo deben ser las cosas, ¿no? Y describimos las cosas a través de la lógica. El logos, lo curioso es que el logos habla y la realidad se conforma a logos, no es al revés. ¿Sí? O sea, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace. No había luz, se hizo la luz. ¿Sí? Entonces, si lo aplico a mi vida, estoy leyendo información o estoy dejando que el logos me transforme. Y no siempre es agradable la respuesta, pero ahí la dejo buscando, ¿no? Porque llegamos en nuestra vida cristiana a pasar de todo lo que llegamos a Cristo, llegamos porque dejamos que el logos nos hablara, ¿verdad? Y nos transformó. Pero con el tiempo empezamos a consumirlo como información. ¿Me explico? Entonces, sí tiene cura, o sea, obviamente que sí tiene cura, pero me refiero como que en el ámbito personal yo puedo verlo en mí mismo y retarme a mí mismo, porque es que tolero otro año más sin estar formado. Sí, Muy bien. Pues muy bien, carnal. Gracias por compartir. ¿Por qué nos despides en oración, Madre Hughes, please? Claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos hoy de conocer más de tu palabra, de saber más, Padre. Y, Señor, pues permítenos que cada vez iluminarnos, como dijo el hermano. Hoy nos iluminamos porque tuvimos un conocimiento más de tu palabra. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias porque tú veniste a darnos vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por eso. Y, Señor, ponemos en tus manos a nuestros hermanos, ponemos sus proyectos, lo que van a hacer en esta semana en la que no nos vamos a ver. Y, Señor, gracias nuevamente en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mil gracias. Los veo en 2 minutos en la otra sesión del estudio bíblico que estamos viendo, Isaías. Ok. Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias, bye bye. Bye. Súper, gracias, me estuvo brillante como siempre. No, pues tú, Roberto, bye bye. Bye.